Nunca pensé que terminaría viviendo en un condominio de gran altura, especialmente no con mi exmarido y ex-suegra. Es un giro inesperado de los acontecimientos, por decirlo menos. Supongo que la vida tiene una forma divertida de lanzarte bolas curvas cuando menos te lo esperas. Así que aquí estoy, de pie en mi nuevo lugar, tratando de entender el hecho de que mi ex y su madre de alguna manera descubrieron dónde vivo. Ha pasado un tiempo desde que nos divorciamos y esperaba dejar atrás ese capítulo de mi vida. Pero aquí están, en mi nuevo espacio, actuando como si fuera perfectamente normal que volviéramos a vivir juntos. Mi ex suegra, bendito sea su corazón, siempre tuvo la habilidad de hacer de todo sobre ella. Incluso nuestro matrimonio parecía que se trataba más de ella que de cualquier otra cosa. Y mi exmarido, bueno, digamos que heredó algunas de sus tendencias egocéntricas. No es de extrañar que decidiera terminar con las cosas y seguir adelante con mi vida. Había trabajado duro para forjarme una carrera, enfocándome en ascender en la escala corporativa en lugar de buscar relaciones. Y valió la pena, encontré satisfacción en mi trabajo, liderando proyectos y superando las expectativas. El matrimonio y el romance eran las cosas más alejadas de mi mente. Pero luego tuve un encuentro casual con Steve en una reunión universitaria, y todo cambió. Nos llevamos bien al instante, uniéndonos a través de nuestras carreras y experiencias compartidas. Steve era diferente, amable, atento y genuinamente interesado en mí. Antes de darme cuenta, estábamos saliendo, y menos de 6 meses después, estábamos casados. Fue un shock para todos los que me conocieron, especialmente para mis colegas y padres. No podían creer que alguien tan centrado en su carrera como yo se estableciera tan repentinamente. Claro, Steve trajo equilibrio a mi vida, brindándome el apoyo y la motivación que necesitaba para sobresalir en mi carrera y al mismo tiempo nutrir nuestra relación. Y sin embargo, aquí estoy, enfrentándome a los fantasmas de mi pasado en mi nuevo hogar. Por mucho que quiera seguir adelante y dejar atrás el pasado, parece que el destino tiene otros planes para mí. Pero tal vez, solo tal vez, este giro inesperado conduzca a algún tipo de resolución, permitiéndome finalmente cerrar la puerta a ese capítulo de mi vida para siempre. Fue un torbellino de emociones el día de nuestra boda. A pesar de mis reservas sobre el matrimonio, la ceremonia de la capilla pequeña fue una celebración llena de calidez y alegría de nuestros amigos y familiares. Nunca me imaginé con un vestido de novia, pero ahí estaba, intercambiando votos con Steve, sintiendo que estaba entrando en un nuevo capítulo de mi vida. Pero la cima de esa felicidad matrimonial se desvaneció rápidamente cierto día cuando caí enferma y me encontré postrada en cama. La preocupación inicial de Steve se vio ensombrecida por su entusiasmo por continuar con sus propias actividades. Me dejó solo en el dormitorio, prometiéndome que me atendería más tarde, mientras se entregaba a sus propios intereses en la sala de estar. Mientras yacía allí, sintiéndome mal y algo abandonada, sonó mi teléfono y era mi madre. Ella expresó preocupación por mi salud y yo le aseguré que estaba bien, a pesar de sentir lo contrario. Poco sabía yo que Steve ya estaba haciendo planes para la visita de su madre, aparentemente despreocupado por mi condición. Escuché su conversación y se hizo evidente que mi suegra estaba de camino, a pesar de que yo estaba postrado en cama. Steve parecía pensar que estaba perfectamente bien que ella la visitara, incluso sugiriendo que debería levantarme y saludarla, como si mi enfermedad fuera intrascendente. De mala gana, me obligué a levantarme de la cama y ordenar el apartamento antes de la llegada de mi suegra. Steve, mientras tanto, permanecía absorto en sus juegos, ajeno al caos que lo rodeaba. Fue frustrante verlo tan indiferente a la situación, especialmente porque nunca movió un dedo para ayudar con las tareas del hogar. A pesar de sentirme débil y mareada, logré limpiar todo lo que pude antes de que llegara mi suegra. Steve la saludó alegremente, pidiéndome que les encargara el almuerzo a los dos como si fuera lo más natural del mundo. Y mientras estaba allí, sintiendo el peso de mi enfermedad y la carga de las tareas domésticas, no pude evitar preguntarme hacia dónde se dirigía nuestro matrimonio y si esta era la vida a la que me había apuntado.
A medida que avanzaba la noche y comenzaban los preparativos de la cena, me encontré cayendo en un estado de agotamiento. A pesar de mi fatiga, seguí adelante, preparando la comida sin mostrar signos de irritación. Era como si mis necesidades fueran completamente ignoradas, eclipsadas por la presencia de mi suegra. No era la primera vez que Steve priorizaba a su madre sobre mí. Desde los primeros días de nuestro matrimonio, se hizo cada vez más evidente que su madre ocupaba un lugar especial en su corazón, un lugar que a menudo se producía a expensas de nuestra relación. Él la visitaba con frecuencia, la colmaba de regalos y atendía todos sus caprichos. Estaba claro que era un hijo de mamá de principio a fin. Traté de ser comprensivo al principio, viendo su devoción a su madre como un rasgo encomiable. Pero a medida que pasaba el tiempo y la influencia de su madre en nuestras vidas crecía, comencé a sentirme cada vez más descuidada. Parecía que cada decisión giraba en torno a ella, y compararme con ella se convirtió en algo habitual. De lo que no me di cuenta inicialmente fue del alcance de la dependencia financiera de su madre de él. Tenía un don para gastar de más, permitirse compras extravagantes y viajes lujosos sin tener en cuenta su bienestar financiero. Y cada vez que le faltaba dinero en efectivo, no tenía reparos en acudir a Steve en busca de ayuda. Al principio, era manejable, pero a medida que sus demandas se hicieron más frecuentes y extravagantes, también comenzaron a afectar nuestras finanzas. Me sorprendió cuando ella casualmente me solicitó una suma sustancial de dinero, tratándola como si fuera una mera formalidad. Viniendo de una familia donde pedir dinero prestado era un asunto serio, su solicitud me dejó tambaleándome, cuestionando la dinámica de nuestra relación y los límites que se habían cruzado. Me sorprendió por completo su suposición de que no devolver el dinero era la norma. Eso es imposible. Me negué a darle un solo centavo. No es como si te estuviera pidiendo un regalo. No seas tan tacaño, replicó ella. Bien, Steve me lo dará. Cada vez que ella preguntaba, Steve simplemente cedía. Por eso ella lo adoraba tanto. Mamá está en problemas. Es natural ayudarla un poco, fue la respuesta de Steve cada vez que lo mencioné. Steve gana un buen centavo, diría yo. Ambos estamos trabajando, así que cada mes lanzamos una cantidad fija y administramos nuestro propio dinero. Más allá de eso, no tengo idea de cuánto ahorra Steve o en qué lo gasta. Pero los 200 que pedía su madre se han disparado a un par de miles. Puede haber tratos financieros sucediendo que desconozco. A este ritmo, podría comenzar a afectar las finanzas de nuestro hogar. Oye, Steve, ¿no crees que deberíamos aumentar nuestros ahorros cada mes, considerando el futuro de los hijos que podríamos tener? Y eventualmente, me gustaría que compremos nuestra propia casa, sugerí. Si tuviera esa cantidad de dinero, se lo daría a mi mamá. Madison, deberías contribuir y ayudar a mi mamá también cada mes, fue su respuesta. Apuesto a que no está ahorrando un centavo. Cuando me presento a casa de mis suegros, a mi suegra, solo soy una sirvienta que trabaja gratis. La casa que dejó mi suegro es bastante impresionante y espaciosa. Tengo la tarea de todo, desde cocinar, limpiar, hasta jardinería y lavar ventanas. Aún estando casada, obedecí sin quejarme. Madison, lamento mucho preguntarte esto cada vez. Simplemente no puedo limpiar más porque mis piernas se han debilitado, dijo. La mujer que galopa a diario, ¿qué está diciendo? Sonreí cortésmente a mi suegra mientras murmuraba esto en mi corazón. Ella simplemente disfruta mandándome por ahí. Mi marido ajeno ni me ayuda ni ve la necesidad de hacerlo, creyendo en cambio que su madre me está endureciendo para ser una buena esposa, pensando que ella es increíble por eso. Entonces Steve dijo algo increíble. Parece que la mamá de Madison no tuvo mucho tiempo para cuidarla. Enséñele a limpiar y cocinar. ¿Le enseñarás las cuerdas? Claro, respondió mi suegra sin perder el ritmo. Mis padres preparaban una comida de arroz en casa y estaban ocupados todos los días. Pero aún así, mi mamá siempre hizo tiempo para mí y para mi papá también. Podrían haberme ayudado,
siendo hija única y todo, pero me dejaron jugar y perseguir mis intereses. Así, exclamó, su voz llena de frustración e incredulidad. Pero me mantuve firme en mi decisión, sabiendo en el fondo que este matrimonio ya no me traía felicidad y que era poco probable que las cosas mejoraran. La reacción de Steve no fue inesperada. Arraigado en valores anticuados, creía que una esposa debería estar subordinada a su esposo y suegra, cumpliendo obedientemente todos sus mandamientos. Enfrentarse al marido era impensable en su mundo. Y estaba convencido de que amenazar con divorciarme me haría pedir perdón y disculparme profusamente. Pero ya no podía doblegarme a su voluntad. Había llegado a mi punto de ruptura y estaba segura de que este matrimonio era irreparable. Cuando Steve se fue a su viaje de negocios al día siguiente, dejando los papeles del divorcio sobre la mesa, no perdí el tiempo. Firmé con mi nombre y corrí al juzgado para presentarlos de inmediato. Tomando días personales urgentes del trabajo, comencé el proceso de volver a mi apellido de soltera y resolver mis asuntos. Quería terminar lo más posible mientras Steve estaba fuera, preparándome para el próximo capítulo de mi vida. Cuando llegó el día de la finalización del divorcio, Steve vino a casa y me encontró esperándolo. Ya solicité el divorcio, le dije con calma mientras le entregaba el sobre del ayuntamiento. Su rostro se puso rojo brillante de ira y protestó con vehemencia. ¿Realmente quieres hacernos pasar por todos estos problemas? El divorcio no es algo que simplemente haces por capricho, argumentó. Pero me mantuve firme en mi decisión, sabiendo que era la decisión correcta para los dos. Y mientras estábamos allí parados, enfrentando el final de nuestro matrimonio, no pude evitar sentir una sensación de alivio inundándome. A pesar del dolor y la incertidumbre que me esperaban, sabía que finalmente era libre de perseguir mi propia felicidad, sin la carga de las expectativas de los demás. Y Sondo que había invadido mi santuario. Estaba más allá de la comprensión de que llegarían tan lejos solo para localizarme. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar una manera de hacer que se fueran educada pero firmemente sin causar una escena. Mientras estaban frente a mí, mi exmarido y ex-suegra, luché por encontrar las palabras correctas. ¿Cómo podrían pensar que era aceptable presentarse sin ser invitados de esta manera? No pude evitar sentir una sensación de violación, sabiendo que habían ido a mis espaldas a buscarme. Sin embargo, a pesar de mi frustración y enojo, sabía que causar una escena en el edificio de mi condominio no era una opción. De mala gana, los dejé entrar, con la esperanza de encontrar una manera de deshacerme de ellos rápida y pacíficamente. Pero su explicación de cómo me encontraron solo aumentó mi incredulidad. ¿Contratar a un investigador privado? Fue absurdo. Después de todo, ¿por qué harían todo lo posible para localizarme después de nuestro divorcio? Estaba claro que no respetaban mi privacidad ni mis límites. Mientras estaban parados en mi sala de estar, sintiéndose como en casa como si pertenecieran allí, sentí una oleada de ira y resentimiento. ¿Cómo se atreven a entrometerse en mi vida de esta manera? Había trabajado duro para construirme una nueva vida, libre de la toxicidad de nuestra relación pasada. Y ahora, aquí estaban, tratando de abrirse camino de regreso a mi vida como si nada hubiera cambiado. Fue exasperante, por decirlo menos. Pero sabía que tenía que manejar la situación con cuidado, para que no se convirtiera en algo aún más desagradable. Entonces, mientras estaba allí, frente a mi exmarido y ex-suegra en mi propia casa, resolví encontrar una manera de hacer que se fueran en paz. Porque no importaba cuánto intentaran perturbar mi nueva paz y felicidad, me negué a permitir que destruyeran el santuario que tanto había trabajado para crear para mí. La audacia de su sugerencia me dejó sin palabras. Mi ex-suegra se asomó descaradamente a mi casa, sintiéndose como en casa como si fuera la dueña del lugar. Justo cuando estaba a punto de regañarla por su intrusión, ella soltó algo inesperado. No está tan mal como pensaba. ¿Compraste este apartamento de gran altura para vivir conmigo?
Elegiste un lugar más agradable de lo que esperaba, dijo casualmente, como si la idea de mudarse conmigo fuera perfectamente natural. Antes de que pudiera procesar sus palabras, mi exmarido intervino con una sonrisa, de acuerdo con la opinión de su madre. Esa es la mejor opción de hecho. Madison, debe ser solitario vivir aquí solo para siempre, ¿verdad? Por eso vine con mamá hoy. Dejaré que los pasados sean pasados. Te perdonaré, y a partir de hoy, viviremos aquí, los tres. Estaba estupefacto. La idea de que se mudaran conmigo no se me había pasado por la cabeza, y no podía entender por qué sugerirían tal cosa. Luché por encontrar las palabras adecuadas para responder, pero mi exmarido y mi suegra parecían ajenos a mi incomodidad. Sus sonrisas eran desconcertantes y estaba claro por sus expresiones que estaban descartando mis deseos por completo. Mis intentos de negarme fueron recibidos con incredulidad e insistencia por parte de mi exmarido, quien parecía pensar que estaba siendo obstinada solo para causar problemas. Pero no podía retroceder. Había trabajado duro para crear una vida para mí, libre de la toxicidad de nuestra relación pasada. Su repentina intrusión amenazó con deshacer todo eso, y me negué a dejar que dictaran mi vida por más tiempo. Me niego absolutamente. Por favor, váyase de inmediato. No me importa si nunca me perdonas. Ahora sois extraños para mí. Nuestros lazos han sido cortados. Por favor, no vuelvas más, respondí con firmeza, esperando transmitir la seriedad de mis palabras. Pero la reacción de mi exmarido fue inesperada. Parecía genuinamente sorprendido por mi rechazo, como si hubiera esperado que aceptara fácilmente su propuesta. Sus intentos de convencerme solo alimentaron mi determinación de mantenerme firme. Cualesquiera que fueran los malentendidos que tuvieran, había comprado este condominio para mí, no para ellos. Y estaba decidida a proteger mi recién descubierta independencia, sin importar el costo. Si estuviera bien y ofreciera su apoyo. Fue un alivio saber que no estaba sola en esta situación y me sentí agradecida por la amabilidad de mis vecinos. Mientras tanto, dentro de mi apartamento, mi exmarido y su madre continuaron provocando una escena, gritando y golpeando la puerta en un intento desesperado por entrar. Sus acusaciones y demandas solo sirvieron para agravar aún más la situación, y sabía que tenía que actuar rápidamente para protegerme. Cuando llegó la policía, les expliqué la situación, detallando cómo mi exmarido y su madre habían entrado por la fuerza a mi casa sin mi consentimiento. Con el apoyo de mi vecino, que había presenciado todo el incidente, confiaba en que se haría justicia. A pesar de sus protestas, la policía intervino y escoltó a mi exmarido y a su madre fuera de mi apartamento. Fue un alivio verlos finalmente irse, pero sabía que la terrible experiencia estaba lejos de terminar. A raíz de su intrusión, tomé medidas para garantizar mi seguridad, instalando medidas de seguridad y buscando asistencia legal para evitar más intentos de acoso o intimidación. Y mientras reflexionaba sobre los eventos de ese día, sentí una renovada determinación de proteger mi nueva independencia y recuperar el control de mi vida. Aunque el camino por delante sería desafiante, sabía que tenía la fuerza y la resiliencia para superar cualquier obstáculo que se me presentara. Y mientras estaba en mi apartamento, rodeada del apoyo de mis vecinos y la tranquilidad de la ley, me sentí empoderada para enfrentar lo que sea que depare el futuro con coraje y determinación. Al enterarme de la infidelidad de mi exmarido, me quedé atónita. Sentí como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de mí. Todos esos fines de semana que pasaba fuera, todas esas veces que decía estar con su madre, todo era una fachada, una tapadera de su aventura secreta. Fue una realización dolorosa, pero también proporcionó cierta claridad. Confirmó lo que había sospechado durante mucho tiempo: nuestro matrimonio se basó en mentiras y engaños. La noticia me hizo sentir traicionada y enojada. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo traicionar la confianza que habíamos construido a lo largo de los años? Pero en medio de la ira, también hubo una sensación de alivio. Finalmente terminó y me liberé del ciclo tóxico de manipulación y control.
Con el apoyo de mi abogado, decidí investigar más a fondo. Necesitaba saber el alcance de su traición para entender cuánto tiempo me había estado engañando. Y lo que descubrí fue impactante. No fue solo una aventura reciente, había estado sucediendo durante años, mucho antes de nuestro divorcio. Mientras procesaba esta nueva información, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Había tristeza por los años que había desperdiciado en una relación que estaba condenada al fracaso desde el principio. Hubo enojo hacia mi exmarido por su traición y hacia mí misma por no ver las señales antes. Pero también había una sensación de liberación. Estaba libre de las cadenas de una relación tóxica, libre para reconstruir mi vida en mis propios términos. Y mientras miraba hacia el futuro, sentí una renovada sensación de esperanza y posibilidad. A partir de ese día, prometí nunca más dejar que nadie más dictara mi felicidad o mi valor. Me concentraría en mí mismo, en mis propias necesidades y en mi propia felicidad. Y al abrazar esta nueva libertad, supe que lo mejor estaba por venir. La situación con Emily y mi exmarido dio un giro diferente. Emily, al descubrir el alcance de su engaño y manipulación, decidió emprender acciones legales también. Ella no solo buscaba daños y perjuicios por la aventura, sino también pagos de manutención infantil para su hijo. Además, ella estaba presentando cargos de fraude en su contra por inducirla falsamente a creer en un futuro juntos. Fue una batalla legal compleja, con Emily luchando para proteger tanto sus propios intereses como los de su hijo. Ella estaba decidida a responsabilizar a mi exmarido por sus acciones y asegurar un futuro estable para su hijo. Y a medida que se desarrollaban los procedimientos legales, quedó claro que el comportamiento engañoso de mi exmarido tuvo consecuencias de gran alcance. Con sus deudas en aumento y su reputación empañada, mi exmarido se encontró enfrentando las consecuencias de sus acciones. Sus intentos de manipular y controlar a quienes lo rodeaban habían fracasado, dejándolo aislado y alejado tanto de su antigua amante como de su familia. En cuanto a mí, me concentré en reconstruir mi vida, libre de la influencia tóxica de mi exmarido y su madre manipuladora. Me sumergí en mi trabajo, encontrando consuelo y satisfacción en mi carrera. Y con los daños que recibí por la aventura, pude asegurarme un futuro más brillante, independiente y empoderado. Aunque el viaje había estado plagado de desafíos y traiciones, salí más fuerte y resistente que nunca. Y mientras miraba hacia el horizonte, sentí una sensación de optimismo y posibilidad. Porque al superar la adversidad, había descubierto mi propia fuerza y el potencial ilimitado de una vida vivida en mis propios términos. A medida que el polvo se asentaba sobre los tumultuosos eventos que se habían desarrollado, las secuelas nos dejaron a cada uno de nosotros trazando nuestros propios caminos hacia adelante. Mi exmarido, una vez lleno de arrogancia y engaño, ahora se encontraba al borde de la desesperación. Con su reputación empañada y su situación financiera precaria, luchó por encontrar su equilibrio en un mundo que le había dado la espalda. Su frenética búsqueda de empleo y su agotadora agenda de múltiples trabajos reflejaban lo más profundo de su desesperación. Mientras tanto, su madre, que había permitido su comportamiento durante tanto tiempo, se enfrentó a sus propios cálculos. Abandonada por su hijo y agobiada por una deuda creciente, se encontró lidiando con las consecuencias de sus gastos imprudentes. Obligada a trabajar incansablemente bajo el escrutinio de personas desagradables, experimentó de primera mano la dura realidad de sus acciones. En contraste, me lancé a mi carrera con renovada determinación. Al aceptar nuevos desafíos y proyectos, logré un éxito sin precedentes, ganándome la confianza de clientes y colegas por igual. Mi ascenso dentro de la empresa, que culminó con un ascenso a la primera mujer ejecutiva, fue un testimonio de mi arduo trabajo y dedicación. Aunque me encontré soltero una vez más, abracé esta nueva libertad con una sensación de empoderamiento. Rechazando las invitaciones a citas a ciegas, me concentré en mis pasatiempos y estudios, disfrutando de la oportunidad de vivir la vida en mis propios términos. Y aunque la posibilidad de encontrar el amor nuevamente seguía siendo una posibilidad distante,
me aferré a la esperanza de que algún día conocería a alguien que valorara el respeto mutuo y la comprensión tanto como yo. A medida que avanzaba en mi viaje, lo hice con la cabeza en alto, confiando en mi capacidad para superar los desafíos que se avecinaban. Y aunque quedaron las cicatrices del pasado, sirvieron como recordatorio de la fuerza y la resiliencia que me habían ayudado a superar.